Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile. A exactas 12 semanas del plebiscito constitucional, el proceso que agitó al país en el último año parece estar trabado de nuevo. Múltiples reuniones, variadas fórmulas y hasta mensajeros encubiertos son parte del panorama de una negociación que, según las encuestas, empieza a perder atracción de la ciudadanía. Del pulso de esas conversaciones vamos a hablar con uno de sus protagonistas, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. Mientras tanto, el mundo está con los ojos puestos en Qatar y el buen fútbol, a veces no tan bueno, pero también en las contradicciones de un torneo fastuoso en recursos, pero con varias áreas muy oscuras. A eso también le pondremos foco y análisis. Parte de inmediato Tolerancia Cero. Macarena. ¿Qué tal? Buenas noches. Don Daniel. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Don Daniel. Muy buenas noches. Gracias, Camilo Escalona, por estar Buenas acá noches. nuevamente en Tolerancia Cero. Buenas noches. De 0 a 7, Camilo, si tuvieras que ponerle nota al proceso o la expectativa de que se pueda generar un acuerdo para un nuevo proceso constitucional, llamémoslo así, antes de fin de año, ¿qué posibilidad dirías tú, qué nota pondrías? Tú me consultas a esta hora Sí. de este día. Exactamente. Ya. A esta hora de este día. A esta hora de este día, 3. ¿Tres? O sea, no pasa de curso. Digamos. Nota roja, sí. ¿Y por qué? A ver, cuéntanos, ¿por qué ves tú que las cosas que en un momento se hablaron o que se dijeron que eventualmente iban a haber conversaciones instantáneas y que no vamos a retroceder, en fin, está para nota 3? Porque, como era natural, un hecho de las proporciones que tuvo el plebiscito del 4 de septiembre no provoca sus efectos inmediatos. No. Produce primero el terremoto, pero después las réplicas sucesivas empiezan a producir otros muchos más efectos. No son todos automáticos. Entonces yo creo que el principal efecto es que la derecha se siente cómodo con lo que quedó. Ellos también con la Constitución del 80. No tienen ganas de involucrarse en otro proceso. Y yo creo que ese es el factor principal. Y es un factor también, Camilo, que en el oficialismo muchos digan no nos conviene que haya elecciones de constituyentes porque nos va a ir mal. Puede ser que alguien tenga esos pensamientos, pero yo creo que es una cuestión marginal. Porque yo creo que desde el punto de vista político a la alianza de gobierno le sería muy bueno involucrarse en otro proceso, porque permitiría elaborar primero, pensar, proponer, activar, organizarse, ¿no? O sea, toda campaña de estas características es un reto muy importante y nosotros siempre crecemos en estas circunstancias. Pero con realismo, si hubiera elecciones en marzo o en abril del próximo año, ¿cómo le iría el oficialismo? Yo creo que nosotros mantendríamos un resultado en torno al 40%. En torno al 40% de los votos. ¿Y tiene una estimación o tiene? Porque No. de los que se haya conocido, al menos de No, yo encuesta, dice bastante menos, ¿no? miro el resultado electoral y creo que esas grandes cifras no se modificaron cualitativamente de entonces hasta acá. Porque la popularidad del gobierno también está mucho más abajo de esa cifra. Pero nosotros sacamos más que eso. Ahora, porque cuando se habla en off con algunos dirigentes del oficialismo, conceden que hay, por decirlo menos, poco entusiasmo por iniciar un proceso que tenga que ver con elecciones. ¿Qué tanto pesa finalmente eso? Porque tampoco se ve dentro del oficialismo un entusiasmo mayor por llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que el entusiasmo se radica con el factor de que si nosotros suscribimos un acuerdo ahora, es sobre la base de aceptar una drástica reducción del espacio democrático en que va a operar la futura convención, cabildo, asamblea o como se le llame. O sea, si nosotros aceptamos acuerdo ahora, es sobre la base de que el Congreso nombre a los futuros convencionales, Pero Chile o a lo menos la mitad. Pero Chile Vamos propuso que hubiera una elección con la misma lógica del Senado. Formalmente no. Formalmente no. ¿Y usted prefiere, Camilo, que no haya acuerdo a que haya un acuerdo que a lo mejor no le satisfacen todos sus detalles? Porque
para la promesa que hay y para la expectativa que hay de cambio constitucional, suena duro, es un precio duro a pagar, digamos. Bueno, no es lo que me gusta, sí, no es lo que más me gustaría, pero el precio de que no haya acuerdo para el oficialismo también puede ser muy alto, ¿no? Sí, pero es que no es exactamente como usted lo dice, porque naturalmente yo como dirigente político, después de tantos años, sé perfectamente bien que este negocio sabe, digamos, que los acuerdos no son lo que a uno le gusta. Y por lo tanto, cuando uno va a conversar, sabe de que finalmente tendrá, si es que hay un acuerdo, aspectos que le parecerán bien y aspectos que le serán insatisfactorios. Lo que pasa es que ahora es marcadamente insatisfactorio. Este no es cualquier acuerdo, ¿no? La realidad a la que nos enfrentamos en el curso de la última semana era desdecirnos completamente de lo que dijimos en el curso de los últimos años. Pero Camilo, específicamente, ¿qué es lo que se propuso esta semana que para usted es inaceptable? Aceptar que la convención sea designada a dedo. Completamente. Y para usted esa es una línea roja. Propuso Amarillo, y claro, lógico, cuando ellos se dieron cuenta de que esa era una línea roja, han habido señales de que podrían retroceder de esa línea. Pero eso fue proclamado con mucho énfasis, con mucha pasión. ¿Y no había nadie en su partido que le entusiasmaba, por lo menos está dispuesto a coquetear con la idea de que fuera 100% designado? Yo no lo voy a decir de esa manera, lo voy a decir de esta otra manera. A ver. Yo creo que es cierto que en el ámbito de las fuerzas de centro-izquierda hay opiniones que piensan que cualquier acuerdo es mejor. Pero yo creo que eso no es así. ¿Hay senadores de su partido que piensan así? No creo que cualquier acuerdo sea mejor. ¿Sabe por qué? Porque esto yo lo digo a partir de mi propia experiencia. No lo digo como una cuestión que enjuicia a nadie ni descalifica a nadie. Lo miro observando la realidad desde una persona que estuvo desde el 2014, el día 10 de marzo yo salí al Senado. Y he estado activo en política porque nunca dejé de militar, pero en la banca, para decirlo de una manera elegante. Y he podido observar el proceso con la distancia de estar en la banca, no de estar en la cancha. Y observo de que es cierto de que tuvimos cosas muy positivas como concertación y como nueva mayoría. Crecimiento, estabilidad, pero que fallamos en un aspecto nada menor, que fue la participación social, ¿no? La gente sintió que nosotros no la convocábamos a participar, de que no éramos capaces de abrir los espacios democráticos, que no éramos capaces de renovar el sistema político, ¿no? Una crítica muy fuerte que finalmente llevó a que esa experiencia se agotó y a que surgieron una fuerza tan potente como el Frente Amplio, que hoy día encabeza ni más ni menos la alianza de gobierno. ¿Y usted cree que esa elección ahora no se está cumpliendo? Exactamente. Yo, a partir de mi propia experiencia, de haber mirado las cosas desde el borde de la cancha, creo que no debemos concurrir. Sería un gravísimo error, no solamente para nosotros, sino que para lo que significa la democracia representativa hoy en Chile y en el mundo. Sería temerario concurrir a un acuerdo en que los futuros asambleístas o convencionales o como se llamen sean nombrados a dedo. Y una convención mixta donde hay una parte electa y una parte designada por el Congreso. Pero es que ya se han tomado todas las providencias. Mire, se ha ido. Yo entiendo que la línea roja es que no puede ser 100% designado. ¿Una convención mixta también es una línea roja? ¿O una línea menos roja que la anterior? Mire, yo no puedo hablar cuando nosotros no hemos tomado una decisión institucional sobre eso, ¿no? Yo hablo a título personal, pero cuidadoso de no violar las opiniones institucionales del Partido Socialista. Y le quiero decir lo siguiente. Los partidos de gobierno han concurrido a suscribir ni más ni menos que 12 conceptos o criterios o bases institucionales, ¿no? Para que no se repita lo que la oposición dice: mire, no vamos a volver a ir de nuevo al espectáculo que hubo en la Convención Constitucional. Ya esos 12 criterios van bastante lejos, ¿no? Luego, en la propuesta que adelantó la Alianza de Gobierno, dicen: estamos dispuestos a que haya una comisión redactora, ¿no? Que entregue adelante los criterios, ¿no? Adelante el trabajo para la futura convención.
Luego está lo que señalaba don Daniel Matamala, el peso electoral que tiene la oposición hoy día, que en ningún caso le va a significar una posición de desmedro en la futura convención o asamblea. O sea, con tantos resguardos, digo yo. Además de todos esos resguardos que le garantizan a la actual oposición un peso, ¿no?, absolutamente satisfactorio para ellos. Aparte de todo eso que ya tienen obtenido, ¿no?, nos piden además que el organismo sea la mitad nombrado a dedo. Pero no me ha respondido la pregunta. No, es que si yo es no que lo están veo. dispuestos a conversar eso, digamos. Es que en la mesa se conversa todo. El diputado Tomás de Rementería dijo que no era un dogma de fe. probablemente había que avanzar en esa dirección si es que se quería alcanzar un acuerdo. En la mesa se conversa todo, pero yo creo que nuestra posición del punto de vista futuro para Chile, de la legitimidad, de la institucionalidad que se trata de generar, es un órgano electo íntegramente. Ahora, usted, es cierto, le voy a preguntar por una versión de ex ante, que dice que usted frenó un posible acuerdo que ya estaba bastante conversado entre fuerzas de centro izquierda y centro derecha para avanzar efectivamente en un órgano que no fuera 100% electo. Mire, no tengo tanto poder, ¿ah? Siempre se exageran estas cosas. Lo que pasa es que hubo un diálogo. Es un poco distorsionada la versión que recibe ex ante, porque claro, se la cuentan la cuenta el interlocutor que hizo la filtración. Cuente la parte usted entonces. No, yo no la voy a contar, yo voy a dar una opinión, ¿eh? A la luz del hecho. Mire, los representantes de la derecha, que son muy buenos negociadores, ¿no?, ¿Mejores que los de usted? No sé, porque yo voy... Pero eso ya es conceder que son mejores. No, es que yo voy esporádicamente a la reunión. Yo no soy el representante permanente del Partido Socialista porque es nuestra presidenta. El día que yo fui, a que alude ex ante, estaba enferma, estaba con gripe y afonía, no podía hablar. Entonces yo la reemplacé. Y lo que ellos dicen, dicen, ustedes no se dan cuenta de cuál es nuestra posición, nuestra situación. ¿Cuál es la situación que ellos dicen tener? Es que van a una región, van a una reunión, asamblea de sus partidos y le dicen, no, si nosotros ya ganamos ya, ¿para qué seguimos en esto? Entonces ellos dicen, mire, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y ustedes no nos comprenden. Es el clima que ellos generan en la conversación. Entonces, ¿dónde está mi intervención a la que ellos han aludido y filtrado a ex ante? Yo le dije, mire, diputado, porque estaban sentados en la conversación el diputado Ramírez y el diputado Schalper, estábamos mirando frente a frente en una sala de comisiones del Senado aquí en Santiago. Yo le dije, mire, diputado, ustedes también tienen que ponerse en nuestro caso, ¿no? Nosotros también tenemos base. El Partido Socialista se reactivó después de la pandemia con las banderas del apruebo, ¿no? Después de casi 3 años de inactividad o forzosa, obligada, ¿no?, en que un partido político como el nuestro, en que siempre se junta, discute, debate, en que la gente no se podía ni siquiera mirar, ver la cara, mirarlo a los ojos, ¿no?, la campaña de la PRO nos reunió, nos juntó, nos permitió activar. Esas personas entienden que este proceso es un proceso democrático y que ellos van a tener la posibilidad de volver a participar en la elección de quienes van a ser los futuros convencionales. O sea, el Partido Socialista se vacía. Ese fue mi término. El Partido Socialista se vacía si este organismo es designado a dedo, ¿no? Ahora, que ellos dicen de que yo frené un acuerdo, no, porque en esa misma reunión nuestro representante, que era Jorge Insunza Gregorio de las Heras, había hecho saber una propuesta en que se decía que la futura convención tuviera 90 miembros electos, 9 más de los pueblos originarios, y por lo tanto no es que yo haya impedido que se tomara un acuerdo en ese momento. La posición suya que usted expresa tan claramente diciendo que el Partido Socialista se vacía si es que no hay un proceso plenamente democrático, por ejemplo, ¿está en contradicción con la de Álvaro Elizalde en las conversaciones internas que tienen en el partido? Mire, en el partido hemos conversado sobre estas materias y hay una posición institucional muy nítida, ¿no?, que la ha expresado la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, reiteradas veces, y que yo esa mañana reiteré, tal vez con la diferencia que desde la derecha siempre se ha especulado con que yo podría ser una persona que pudiese facilitar un acuerdo. Lógico, yo estoy por un acuerdo, pero no un acuerdo que vacíe al Partido Socialista de su representación social. Solo para terminar, en términos de tiempo, porque se habló de que el acuerdo tenía que ser ojalá para bailar un pie de cueca con el acuerdo, después se dijo que en octubre, después que en noviembre. ¿Hasta cuándo tiene sentido seguir conversando? En algún momento hay que decir,
ya no fue, ya no lo logramos. Sí. ¿Cuál Sí. tiene, cuál Es que plazo político tiene? yo creo que hubo expresiones que fueron dichas sin reflexión. ¿Ah? O sea, era imposible que fuera Del antes, 4 al 18 de septiembre. era imposible. O sea, la pie de cueca de la ministra Toá Era fue sin reflexión. imposible, era imposible que se diera ese plazo. No fue reflexivo lo que dijo la ministra. No, era imposible, eso es lo que yo digo, ¿no? Era imposible porque esa frase de haberse formulado más o menos, el 4 fue el plebiscito, ¿verdad? Ha sido el 9 o 10 de septiembre, por decir algo, ¿no? O sea, en 9 días no iba a haber un acuerdo, era imposible. O sea, debemos comprender lo que era imposible, no se trata de... Camilo, ¿y durante este tiempo se ha estado cerca de un acuerdo? ¿Usted en algún minuto ha dicho, ahora sí? No. Nunca. Yo creo que nunca he estado cerca del acuerdo. En todo este tiempo. En todo este tiempo, por una razón muy simple, porque la derecha, como dije al comienzo, empezó a saber de que las cosas le iban bien así como están, ¿no? Y que efectivamente una parte muy gravitante dentro de la derecha dice, no, si el plebiscito ya se hizo, ya lo ganamos. ¿No Y por lo sería, Camilo, tanto, un fracaso? lo que ellos dijeron de que iban a estar dispuestos a proseguir el proceso, yo creo que es un compromiso que no están en condiciones de cumplir. ¿No sería un fracaso monumental, Camilo, se lo pregunto así, para su generación no llegar a acuerdo ahora y quizás quedarnos con esta constitución 5, 10, 15, 30 años más, sabiendo que el momento constituyente, como esa pulsión y esa fuerza efectivamente parece haberse perdido? ¿No sería un fracaso así, pero de dimensiones colosales para su generación? Es que ese fracaso ya ocurrió. ¿Pero Eso- para qué alargarlo por varias décadas más? No, eso ocurrió el día 4 de septiembre. Ese es el hecho histórico, ¿no? O sea, eso se ha dicho en el Partido Socialista. Ha dicho, miren, nos vamos a quedar con la Constitución 20 o 30 años más. Y eso me ha hecho reflexionar, ¿ah? Que es una frase fuerte. Pero lo que pasa es que ese hecho ocurrió el 4 de septiembre de este año. ¿La izquierda ha sabido leer lo que pasó el 4 de septiembre? Yo creo que de manera insuficiente. ¿Qué es lo que falta? Pero es poco tiempo. Esa es mi diferencia de opinión. ¿Sabe por qué? Por lo que usted acaba de decir. Pues yo viví el golpe de Estado. Yo estuve en la calle el día 11 de septiembre. Yo sentí mucho miedo, como dije en esa reunión que yo le contaron ex ante. Sentí mucho miedo, pero traté de resistir, ¿no? Y vi como el Partido Socialista se fue quebrando y dividiendo. Pero no en un mes, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Estos procesos son muy largos en el tiempo. Claro, Y pero entonces lo que ha ocurrido es que la convención o los miembros de la convención, exceptuando naturalmente un grupo de personas que tuvieron la lucidez de darse cuenta de las situaciones que estaban viviendo, lo que pasó es que la convención no captó la dimensión histórica de la responsabilidad que tenía y en consecuencia no fue capaz de proponer un texto que fuera capaz de tener mayoría. Pero ese hecho ya ocurrió el 4 de septiembre. claro, es que la pregunta es que ustedes siguen en el gobierno. Entonces, cuando uno pierde y se va a la oposición, sea como pierda, Sí, porque pero aquí... esto es mucho más amplio que el gobierno. Porque las historias son distintas. ¿Cómo se sigue gobernando después de esa derrota sin No, tener un siempre acuerdo No, yo sobre creo estas que y otras materias, digamos? El gobierno ha hecho sus anuncios más importantes después del 4 de septiembre. Reforma tributaria, reforma de pensiones, ¿no? ¿Qué tiene que ir a ver Reforma de salud. Camilo, pero después el hecho de que, porque claro, usted dice la derecha no tiene disposición en este momento para eventualmente seguir negociando. Pero yo no sé si usted reconoce que sí había ciertos sectores dentro de la derecha y algunos miembros dentro de la derecha que a pesar de que sus bases no tienen intención aparentemente de seguir, sí lo han intentado. Estoy pensando, por ejemplo, en el presidente de la UDI, Sí, del diputado Macaya. sí, senador. Perdón, senador, tiene toda la razón, el senador Macaya. Donde han dicho, sigamos. O sea, ellos no cerraron la puerta Sí. inmediatamente. Ahí Sí, tampoco... pero no son no- preponderantes. Yo reconozco el esfuerzo inicial del presidente de la UDI. Lo puedo observar con detención. Lo escuché incluso, ¿ah? Porque como le dije, he reemplazado esporádicamente a la presidenta del partido en 3 ocasiones. La primera vez que fui, escuché una apasionada intervención de Macaya hablando de la necesidad de continuar este proceso. Pero con el tiempo esa pasión se ha ido apagando. ¿Por qué? Porque ellos no son preponderantes. Aquí, en este mismo asiento, no estaba usted sentado al lado mío, sino que estaba la la periodista Rincón. Sí, de Mónica. Yo afirmé, el resultado a favor del rechazo le dará la iniciativa política a la derecha más dura. Y así ha ocurrido.
En el curso de la semana esa tendencia se acentuó. Entonces quienes tenían una disposición a llegar a acuerdos han sido aplacados dentro de la derecha. Si es que te entiendo, Camilo, lo que tú estás planteando ahora es que mientras más tiempo pase, eventualmente se va a volver a la idea original, que lo que rige y sigue vigente es la Constitución. Es lo que ha dicho Amarillo ahora. Sí. En el curso de las últimas horas. Dijeron dos cosas. Primero dijeron, nombrémoslos todos a dedo. La mitad por la de Cámara de Diputados, la otra mitad por el Senado. Ellos se han dado cuenta de que eso es sumamente impopular. Entonces han cambiado de concepto y han dicho, hagamos reformas. Reforma la Constitución del 80. ¿No? Entonces, claro, nosotros tenemos que mirar las cosas tan como son, no como nosotros queremos que sean, ¿no? La derecha se ha percatado, ¿no?, de que nuestra derrota el 4 de septiembre, ¿no?, les permite ahora imponernos la Constitución de los 80. ¿Los amarillos para ti son derecha también? Sí, pues ellos están en alianza. Este documento que ellos dieron a conocer en el Mercurio no fue anunciado antes. No, se dijo por destacados comentaristas de los medios de comunicación de nuestro país que actúan en contra del gobierno, que son de la oposición, dijeron, ya hay un acuerdo, podemos asegurar que hay un acuerdo entre Chile Vamos y la democracia cristiana. Claro, porque para quien lo dijo así, Amarillo es la democracia cristiana, por la cantidad muy importante de ex democristianos que hay en Amarillo. Me refiero a Tomás Moschati y Radio Bio Bio. Lo dio como un hecho ya suscrito. O sea, este acuerdo existe hace rato. Y con ese análisis que hace usted, con esa lógica que pone sobre lo que está haciendo la derecha, con lo que nos decía al principio, nota 3 hasta ahora, ¿hasta qué punto tiene sentido para ustedes seguir en la mesa de conversaciones o en qué punto ya es necesario decir no hay acuerdo? ¿Hasta cuándo se puede seguir conversando si es que no hay un cambio en la situación que vemos? Yo entiendo que el tiempo no es infinito. ¿Pero de aquí a Navidad? No podría yo en este momento poner una fecha porque me contradeciría con lo que acabo de decir cuando critiqué poner como fecha el 18 de septiembre. Ya, pero tampoco esto puede ser una conversación que se alargue el 2023, que estemos 6 meses, un año hablando de si va a haber un acuerdo o no. No, el tiempo no es infinito. ¿Y la posibilidad de un cónclave esta semana y no salir ahí hasta que no haya un acuerdo? Es que eso a mí me llama mucho la atención, que los dirigentes políticos hacen metáforas que no vienen al caso. Porque el cónclave es de una institución. Es muy famoso, ¿no? El Vaticano. Sí, perfecto. Lo que pasa es que ellos tratan de hacer símil con lo que ocurrió para el acuerdo del 15 de noviembre. El Consejo Cardenalicio, ¿no?, que nombra al Papa, en que cada cardenal es dueño de su voto. Aquí ninguno de los eventuales participantes del cónclave es dueño del voto, por sí solo, porque representan fuerzas colectivas, instituciones, representan partidos, ¿no? Y la situación del 15 de noviembre es completamente irrepetible. Es completa y absolutamente irrepetible. Entonces, Camilo, yo no creo que sea posible un cónclave. Me quedo con lo que dijo un político joven que dio una muestra de lucidez, ¿no?, el diputado Ibáñez, que señaló, dijo, mejor conversemos día a día en vez de pensar de que encerrándonos en alguna parte va a haber un acuerdo. Ok, pero entonces, si es que tú necesitaras de señales que te den optimismo sobre esto, ¿cuáles son esas señales, las primeras cosas que hay que observar para entender, sabes qué, esta vez estamos conversando en realidad a fondo, en serio, y eventualmente hay algo? Porque hasta ahora, según lo que se han dado en señales, tú dices que no avanza mucho. No, porque la mesa de conversación opera sobre la base de un método que yo, desde que fui, no me pareció afortunado, que no hay acta. No hay acta, ¿no? Entonces, bonito cuando escriban los libros 10 años después, van a haber hartas versiones de lo que pasó. Va a haber todo tipo de versiones, nadie va a saber cuál es la versión justa. Incluso yo me atreví a sugerir de que dar alguna constancia de lo que se habla, pero no. Como precedente para las reuniones posteriores. ¿Pero por qué? ¿Porque se desdicen fácilmente? No, porque nadie quiere casarse con lo que dice ahí, probablemente. Exactamente, nadie quería casarse. Entonces, por eso digo esto, porque aquí voy a responder la pregunta. Los únicos que han puesto, para bien o para mal, una propuesta, se rechazó, yo entiendo, es decir, mire,
que sean 90 convencionales y 9 de pueblos originarios, ya fue la alianza de gobierno. Una señal que cambia el escenario es que llegara la oposición y dijera: nosotros formalmente proponemos tanto electo. Ya, pero mitad y mitad, no o es formal, electo, pero como públicamente... lo que hasta ahora no hay ninguna propuesta pero formal. públicamente los partidos de oposición sí dijeron Solo eso. los de amarillo. Claro, pero públicamente los partidos de oposición sí dijeron esto de que fuera una convención que replicara la forma de elección del Senado y eso sería elegido democráticamente. Pero no hay una propuesta, en la mesa de negociación no había una propuesta. ¿Pero eso no es aceptable para ustedes? Porque sí sería plenamente... ¿Cuál? Esa, la de replicar la elección del Senado, ¿sería para ustedes si fuera formal? ¿Sería...? ¿De elegir 50? Claro. 50 miembros con el mismo sistema electoral, digamos. Mire, yo no puedo responder por todo. No, pero yo considero que si ellos colocan esa propuesta encima, cambia el escenario. Es un avance. Cambia para bien. Cambia porque no hay ninguna propuesta hasta ahora formal de parte de ellos. ¿Es viable, Camilo, que este acuerdo que requiere solo 4/7 las fuerzas de gobierno se dividan? ¿O eso usted lo descarta de plano? Yo creo que las fuerzas de gobierno se han ido entendiendo con el curso de la semana de mejor manera, ¿no? Los niveles de entendimiento, todos conocemos cómo fue la historia. Nosotros no apoyamos al presidente en la primera vuelta, él nos invitó a participar en el gobierno después que nosotros lo apoyamos sin condiciones en la segunda vuelta, ¿no? Ha sido un proceso que se ha hecho camino al andar, ¿no? Y claramente, ahora comenzando diciembre de la próxima semana, ¿no?, la situación evolucionó positivamente en comparación a marzo. O sea, yo creo que hoy día sí podemos hablar de que tenemos una alianza de gobierno, aunque todavía le faltan muchas cosas propias de una alianza de gobierno, como una denominación y otros aspectos más. Pero hay hoy día un entendimiento claramente superior al que se produjo cuando recién se instaló el gobierno. Por lo mismo es impensable pensar que este acuerdo se vayan a dividir, digamos. Para mí no creo que sea posible una división. Que se baje eventualmente el Partido Comunista, por ejemplo, que ha sido uno de los riesgos que se ha hablado en los últimos días, porque el Partido Comunista ha estado bien en silencio, salvo algunas declaraciones de Telier. No pero concurrió además el 15... El 15 no estuvieron, pero ahora están en el gobierno, por lo tanto es diferente el escenario. ¿Usted ha visto alguna posibilidad de que ellos eventualmente no concurran? Yo creo que el Partido Comunista tiene un protagonismo muy importante en el gobierno. Y eso lo hace que esta situación se lo piensen dos veces. De hecho, es protagonista de, yo creo, a la postre, la reforma más importante, que es la de previsión, con la ministra Jara. Porque la tributaria es importante porque genera las condiciones para esta segunda, ¿no? Claro. Permite el financiamiento de la reforma de pensiones. Entonces, y han habido otras reformas como esta, ¿no?, que no cumplieron todas las expectativas, ¿no?, pero reformas tributarias han habido, ¿no?, y hay una discusión sobre eso. En fin, la reforma de las pensiones, en mi opinión, sería un cambio en la situación de Chile, no solamente del gobierno de ahora, sino que del año 90 para acá. Y en esa reforma, uno de sus dos protagonistas es una ministra del Partido Comunista. Además, la vocera es militante comunista. Yo no creo que sea cierto lo que se dice. De que se pudiera eventualmente bajar del acuerdo constitucional si estuviera. De que el Partido Comunista se fuera a escindir. Yo creo que vamos a tener la capacidad de actuar en conjunto. Y en el discurso, después del 4 de septiembre, evidentemente ha habido un cambio en el discurso, en las prioridades también del gobierno y del presidente. ¿Usted siente que hay una cierta reivindicación de los 30 años, una cierta reivindicación de la concertación, una posibilidad de alguna manera limar esas asperezas que en el momento fueron muy duras de un grupo como el Frente Amplio que quería básicamente reemplazarlo a ustedes, reemplazar a políticos como ustedes? Mire, es una buena pregunta, pero para largo sí, pero voy a tratar de decir lo mínimo. Yo no creo en la teoría del reemplazo como se plantea por algunos de mis compañeros socialistas, porque es natural que un partido siempre tenga a alguien que le compite en su espacio. ¿No? Yo he contado mi experiencia en la Juventud Socialista. Nuestro competidor era el MIR. Después, cuando volvimos a la democracia, nuestro competidor era el PPD. Ahora tenemos de competidor al Frente Amplio. O sea, un partido que no acepta que tenga una fuerza que le compite en su espacio no merece llamarse partido. Así que yo no me escandalizo con que el Frente Amplio quiera crecer en nuestro espacio. Me lo explico por nuestras propias debilidades, por nuestras incapacidades, por lo que nosotros no fuimos capaces de hacer en el momento oportuno. Ahora,
que la tarea que está llevando a cabo el gobierno pueda generar una nueva realidad política en que sí efectivamente nos podamos entender, yo creo que es lo que está en curso. Yo creo que es viable generar una nueva relación. ¿Y esa nueva relación tiene que ver con este cambio de actitud, con este cambio de discurso, con que no se repitan palabras como la del ministro Jackson en su momento, que habló de una diferencia moral o ética? Sí. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros, por comprender que no fuimos perfectos, yo naturalmente represento, entre comillas, los 30 años, porque en todas partes me lo achacan a mí, aunque yo nunca tuve tanta responsabilidad, no fui presidente de la República, no fui ministro de Estado, no tuve ninguna de esas responsabilidades. Sí fui jefe de un partido importante. Del Partido Socialista fui presidente en tres o cuatro oportunidades durante los 30 años. Yo estoy orgulloso de todo eso, pero no fue perfecto, como acabo de decir hace un rato. Eso es lo que tienen que poner ustedes. ¿Y qué tiene que poner el Frente Amplio encima de la mesa? Y el Frente Amplio tiene que poner también un grado de reconocimiento de que el camino no parte de cero. ¿Un poco más de humildad? Yo creo que la humildad para la política le hace falta a todos. ¿Y no la han tenido hasta ahora, sí? A todos. ¿O no la habían tenido? Pero nosotros nosotros pegamos también muchas veces falta de humildad. Yo me acuerdo de las veces en que dentro de la concertación se decía, no, ¿para qué nos preocupamos? Si todo va como avión. Y no tuvimos la respuesta necesaria en el momento oportuno. Pero tú has estado viendo, Camilo, de que hay, no sé qué tanto pueda llegar a producirse una suerte de reivindicación de los 30 años y todo lo demás, pero han empezado a haber situaciones que provienen del gobierno y que probablemente no estaban pensadas que podían decirse de esa manera hasta hace muy poquito. Te pongo un ejemplo. El que se trate como terrorismo las situaciones o varias de las situaciones que están en el sur, el usar el vocablo crea una realidad totalmente distinta en esa situación. Lo mismo ha pasado en algún sentido, de nuevo, en el caso del gobierno, en creer que tiene que meterse a de alguna manera participar y agilizar un poco la discusión que hasta antes era entregada a los partidos con respecto a la nueva convención. Yo considero que somos fuerzas complementarias, porque nosotros tenemos un patrimonio que naturalmente el Frente Amplio y el Partido Comunista no tienen, aunque no son iguales, porque el Partido Comunista estuvo en el gobierno de la nueva mayoría y hacia atrás, ¿no? Tiene una experiencia parlamentaria, participación en el gobierno de Allende, etcétera. Me referí a una fuerza nueva como el Frente Amplio. Sí. Yo creo que somos fuerzas complementarias, porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es un patrimonio muy valioso, pero ellos también tienen algo que nosotros no tenemos. ¿Qué es lo que tiene cada uno? Ellos tienen una representación social que nosotros no tenemos. ¿Y ustedes qué tienen? Nosotros tenemos un caudal electoral incluso más significativo, porque hoy día todos somos partidos pequeños. El principal partido de gobierno es el PC en fuerza electoral. La segunda somos nosotros, los socialistas. ¿Pero ustedes tienen la experiencia de gobernar? ¿Qué les falta al Frente Amplio? Nosotros tenemos la experiencia de gobernar y ellos tienen una representación social valiosa. ¿Le gustaría que tenemos que complementar? Camilo, ¿le gustaría que esta nueva alianza llegara hasta la DC, o lo que queda de la DC, según como uno quiera verlo? Yo creo que sí, aunque puede que Undurraga se enoje por esto, pero porque él dice, es muy celoso, según sus declaraciones, ¿no?, de que la DC es una fuerza separada del gobierno. ¿Pero le gustaría que se incorporaran al gobierno? Yo pienso igual que Allende cuando intentó que hubiera democristianos que se incorporaran a su gobierno, porque él pensó que se incorporara Gabriel Valdés y Fernando Castillo en agosto del 73. Pero, perdón, una cosa es que hubiera demócratas cristianos que se incorporaran y otra cosa es que se incorpore el partido como tal, que esa es la discusión que hay ahora, si se puede invitar a demócratas cristianos sin que el partido institucionalmente se sume. Claro, pero no es lo mismo, como bien usted lo apunta, porque es limitado. Figuras democristianas, claro, podrían ser. Por ejemplo, en el ámbito de las relaciones exteriores, ¿quién podría desconocer que ellos tienen figuras muy significativas, que podrían perfectamente representar al país en embajadas que son muy significativas o importantes? Pero no es lo mismo que se incorporara a la democracia cristiana como tal. Yo creo que eso, aun cuando es cierto que la democracia cristiana ha sufrido el impacto de los fenómenos políticos del último tiempo y un agudo quiebre, ¿no?, yo creo que igual al gobierno le ayudaría.
¿A usted le gusta cómo quedó el sistema electoral post-binominal? ¿No tenemos un problema ahí muy serio que deberíamos reflexionar un poco por la fragmentación a la que usted está aludiendo ahora? Yo creo que el sistema político tiene un grado de dispersión que es preocupante. Lo hace ingobernable, digamos, a cualquier presidente de la Cámara hoy día, digamos. Es un problema político más que técnico electoral, yo creo. Pero que también tiene que ver con el régimen sistema electoral. Algo te amolda. Yo creo que el principal problema político es la fragmentación que se produjo en el centro, que no se había producido antes. Y eso es un problema político, eso no lo resuelve el sistema electoral. Pero podría ayudar. ¿Y por qué tú dices que en el centro es donde está el foco principal de la fragmentación? Conversábamos antes del programa, sí, ¿no? Cómo el socialismo estuvo disperso en la década de los 80. Sí. El foco principal de la fragmentación política en los 80 era la izquierda. El Partido Socialista, el socialismo estaba quebrado como en 10, 15 grupos. El Mercurio una vez contó más de 20, ¿no? La izquierda estaba completamente dispersa por efecto de la represión y otras razones que venían del 73. Bueno, yo lo que observo es que este fenómeno hoy día se produjo en el centro. Está completamente fragmentado. ¿Y no lo adviertes tú más que como fragmentación, como una cosa que probablemente te ha tocado verlo muchas veces, que es cómo se define un camino hacia la disolución? Cuando se te empiezan a ir de repente todos los militantes, o se te empiezan a acercar y empiezan a fragmentarse y empiezan a ser tan chicos que finalmente son básicamente inoperantes, y por lo tanto nosotros todavía seguimos con la memoria de las institucionalidades políticas clásicas fuertes. Fernando, pero hoy día no los veo así. Este fenómeno que tú observas yo lo veo no como disolución, lo observo como autodestrucción. O sea, las luchas internas han sido tan duras, tan terminales, que fragmentaron el centro. En particular, el partido más importante que tuvo el centro en los últimos 60 años, que fue la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana se autodestruyó. Yo creo que había un proceso de autodestrucción. No está destruida, pero había un proceso de autodestrucción. ¿Y eso es reversible a tu manera de ser, cómo están las cosas pasando ahora? Yo creo que no hay nada, tú sabes bien que en política no hay nada irreversible, pero es un proceso muy duro para recuperarse, muy duro, muy duro. Y nosotros teníamos una figura moral que nos permitió reunirnos, que fue la figura de Allende. Sí. ¿No? El sacrificio de nuestros militantes. Y Eduardo Frei Montalva también funcionaba así. Claro, lo que pasa es que el Frei está más lejos en el tiempo. ¿No? El año 88, 89, cuando nos reunificamos al calor del no, y de ser 20 grupos pasamos a volver a ser un partido socialista unido, Allende todavía era muy cercano a nosotros y nuestros mártires estaban allí, nuestros detenidos desaparecidos, nuestros caídos, nuestros exiliados, y esa fuerza moral nos reagrupó. No es fácil simplemente reagruparse por objetivos políticos. Camilo Escalona, te quiero agradecer por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Ha sido Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos a hablar del Mundial.